Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Hoy el título me lo estoy pensando, va sobre la Deutsche Werbung o la Werbung solo. Eh, Os he hablado en alguna ocasión sobre ella, voy a arrojar otra mirada desde otro ángulo. Entonces, no sé si titularla de que no hay nada por generación espontánea, la Werbung. ¿Qué puedo decir? Pues que para mí hay tres figuras claves que son Walter Gropius, Van der Velde, hoy Walter Gropius, Van der Velde, Walter Gropius está también, Van der Velde, Peter Perens y Mutesius. Ahora os lo contaré. La Werbung alemana está fundada en 1907, pero por 12 artistas, entre ellos Peter Behrens, Joseph Hoffmann, José María Albrecht, Mutesius y Richard Riemann Smith. Hay también 12 empresas. Mirad, tengo que hacer una pequeña introducción porque si no esto no se entiende. Los que saben lo que es perfectamente sí que lo saben, lo entienden, pero los que son profanos, pues no. Mutesius es un arquitecto que hace la ciudad jardín, me parece que ¿cómo se llama? En 1904. En realidad estoy hablando de la primera modernidad alemana, que le lleva casi yo diría que a la Primera Guerra Mundial, porque se van como un cohete a ser la primera potencia. Y es que realmente esto, donde el Estado se implican empresarios, todo tipo de artistas, se implican todos para conseguir hacer un producto industrial refinado. Es que esa palabra sería como muy vulgar. Vamos, nace el diseño, así, resumido. No con ese nombre y tal, pero el concepto es ese. O sea, había todo esto, Mutesius lo mandan, es el padre espiritual realmente. Os he dicho que hace, es que lo tengo que buscar, tengo una chuletilla churretosa y espantosa aquí, mirad. ¡Ah! Asqueroso, me tengo que tirar una hora mirando. Eh, Hace la ciudad jardín alemana, que es la Hellerau, en el suburbio de Dresde de 1909. Pero vamos a empezar por el principio. Están las Art and Craft de William Harris y está también Macintosh, que hace de arquitecto, etc. Las Art and Craft decía que estaban hasta las narices del tema industrial, de que el hombre se había cosificado, no era nada, que además de eso había un mal reparto de la renta y había perdido, el trabajador había perdido su dignidad. Y entonces abogan, Harris es un poeta, filósofo, una persona con muchísima sensibilidad, aboga por una grandísima humildad y mira al medievo y entonces lo que pretende es hacer los muebles a mano, trabajar cerca de casa, con amigos alrededor, tomándose una cerveza de vez en cuando, o sea, justo la antítesis de lo que es la fábrica despiadada con largas jornadas, con gente que no se hable, con gente que se detesta, que eso había convertido al ser humano en algo deleznable. Entonces pretende, lo he contado muchas veces, que todos estos productos sean para gente modesta y disfruten de muebles hechos a mano, etcétera, etcétera. Pues no puede ser, porque fue a gente rica, porque requieren tanto tiempo y una inversión de horas que eso no puede ser nunca barato para que los artesanos sigan funcionando. Bueno, hasta ahí todo bien. Pasemos. Entonces, para todo esto se crea una escuela de arte y oficios, el Art and Craft, una idea de taller donde se aprende a ser ebanista, etcétera, etcétera. Y entonces esto supone un boom, porque es una reacción contra la industrialización, etcétera, y le da mucha idea a mucha gente. Entra por Bélgica, etcétera, y se expande por todo. Aquí en España muchísimo, la arte, escuelas de arte y oficio, etcétera. Bueno, entonces Mutesius es enviado como asesor cultural, siempre me ha encantado muchísimo esa palabra, porque asesor cultural realmente que es espía. Bueno, el caso es que él se pasa desde 1896 hasta 1904, donde hace 3 volúmenes, muy alemán, elabora como un informe de lo que es la vida inglesa, de lo que es la lucha de Macintosh contra la fealdad, la lucha de Harris contra la fealdad de ese producto industrial que además hace que la vida de los obreros sea fea, etcétera, etcétera. Bueno, y entonces todo esto lo lleva a Alemania y entonces para que se pongan las pilas. Los alemanes, como son tan trabajadores, el caso
que él dice que se horroriza de la cursilería, la pompa que hay del historicismo alemán de principios del siglo a la hora de hacer edificios, etcétera, etcétera. Y le encanta la lucha de Harris contra la fealdad, como he dicho, y sobre todo la humildad a la hora de trabajar. Entonces aboga por unas escuelas de arte en Prusia y lo hace. Tener en cuenta que Alemania se ha constituido como nación en 1974, por ahí creo. Entonces lo hacen inspector de las escuelas de arte. Entonces llama, lo tengo que leer porque no me lo sé todo, llama a toda una serie, digamos, de artistas que se van a encargar de las escuelas de arte, de dirigirlas. Todo esto es el germen también de la Bauhaus, que va a continuar en esta cadena. Os estoy contando los eslabones que se van cogiendo unos a otros, ¿no? Estamos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Peter Behrens es el encargado de la reforma, tengo que mirarlo porque no me lo sé todo de memoria, se le aprueba porque este señor dice que Alemania tiene que producir, en vez de, se distancia de lo que es la Art and Craft, toma la idea, pero todo lo contrario, lo que quiere es que Alemania haga productos industriales baratos, buenos, bonito y barato. Y que sean diseños, pero que colabore el Estado, los artistas, los arquitectos y todo esto se traduzca en el urbanismo, en todo, ¿vale? Y entonces, pero para todo eso hay que generar gente. En Alemania en la actualidad se le sigue dando mucha importancia a la escuela de arte, es que hay que darle importancia, ¿no? Entonces se hacen una reforma, se acepta y entonces se coloca, digamos, artistas, gente reconocida como buenos artistas en la dirección de las escuelas de arte, ¿no? Entonces os tengo que leer, por ejemplo, a Peter Behrens, que ya os he hablado de él, es el encargado de reformar la Academia de Düsseldorf. Hans Poelis es la de Breslau. Bruno Paula es la de Escuela Superior de Berlín. Otto Pacock, la Escuela de Arte y Oficio de Stuttgart. Y Henry van der Velde tiene a su cargo Weimar. Henry van der Velde, he de decir una cosa, es un arquitecto belga, habíamos arquitectos belgas, pero bueno, es que ten en cuenta que el Benelux es tan pequeñito, Bélgica, Holanda, Luxemburgo están ahí que bueno, y que se tocan. Entonces está trabajando en Alemania. Henry van der Velde, cuando se hace la exposición de Colonia, de la Werkbund, hace un teatro allí precioso. Pero resulta que es una obra maravillosa, pero resulta, me parece que se presentan 50 proyectos y ahí está Walter Gropius, en fin, todo esto influye muchísimo en Le Corbusier, que están trabajando para Peter Behrens, Mies van der Rohe, que está trabajando, es compañero de Le Corbusier para Peter Behrens, y Walter Gropius, son jovencísimos trabajando. Le Corbusier decía que lo aceptaba todo, que ellos trabajaban como locos y el tío se largaba, que era un lenguaraz. Bueno, voy a ver si os explico esto de una forma mucho más ordenada. Bueno, Van der Velde, os voy a decir una cosa, cuando es la Primera Guerra Mundial se hace la exposición de Colonia, la primera exposición, digamos, gigantesca, donde en aquella época la Werkbund la dirige Muthesius entre 1910 y 1916, ¿no? Y se hace en Colonia, pero resulta que se tiene que ir a Alemania. Entonces la escuela de arte que dirige en Weimar es la que le deja a Walter Gropius que dirija a él, que va a ser la Bauhaus. Pero él ya había iniciado un camino de reformas, de talleres, etcétera, etcétera. Bueno, a veces os cuento esto con un poco más de orden y concierto. La Werkbund, siempre intento hacerlo pequeño, pero nunca me sale pequeño. La Werkbund alemana es fundada en 1907. Muthesius se va de agregado cultural en 1896 y está hasta 1904. Y crea 4 volúmenes, informando de lo que está pasando en Inglaterra y lo que se debe de hacer en Alemania para ponerse las pilas y para hacer objetos, porque la modernidad, la fe de futuro que tiene de Carbonero es que debido a la tecnología que hay y cada vez más y a la investigación, van a redimir a los obreros y van a tener tiempo de poder estar con su familia y además de eso van a vivir en panales y rodeados de objetos de diseño en fin, y felices. Después con las 2 guerras mundiales, pues Europa envejeció y bueno, ¿cómo se llama? El monolito occidental se resquebrajó, la capital pasó de París a Nueva York, en fin, que entre otras cosas porque por muchos motivos, pero sobre todo lo que trasciende son los motivos económicos. Aquí ahora mismo, en 1914, Alemania ya es una potencia industrial, ya ha conseguido hacer objetos de diseño a bajo precio y claro, como comprenderéis, Francia e Inglaterra pues no estaban por la labor y menos Estados Unidos. Y no quiero contaros la Segunda Guerra Mundial cuando
esto Alemania ya había hecho, con independencia de que Hitler fuera un cafre, ¿no? Pero las cosas se podían solucionar de otra manera. Hitler iba a caer con aliados sin ellos, porque los rusos ya estaban en ello y porque los alemanes también estaban hasta las narices de lo que les tocó vivir, ¿no? Pero sobre todo era una potencia que estaba por encima de todo el mundo en aquel momento y tenía unos misiles tierra-aire bestiales que si llegan a hacerlo no al final de la guerra, al principio no hubieran perdido la guerra, porque además no despertaban a los radares y eran terribles, ¿no? Entonces lo que pasa es que los americanos y los rusos lo que hacen es que se reparten los intelectuales cuando termina la guerra, es el botín, ¿no? Y son realmente Von Braun y todo esto lo que hace que el hombre llegue a la luna, etcétera. Bueno, la Wehrmacht, que me voy por ahí, que está fundada en 1907 por... Os voy a decir una cosa, Mutesius hace una conferencia y les dice a los alemanes que dejen ya de hacer el tonto y se pongan las pilas con los ingleses, que menos, ¿cómo diría yo?, imperialismo, menos gravedad pomposa, construyendo con el historicismo, menos, ¿cómo diría yo?, cursilería, y que aprenda del Arts and Crafts. Hasta ahí podíamos llegar. Deutschland liberales, o sea, Alemania por encima de todo, dijeron... Pues, ¿qué está criticando? Que nosotros no somos lo suficiente, nosotros valemos mucho. Bueno, conclusión, se crea la Deutsche Wehrmacht, que después le copia la Swiss Wehrmacht, yo qué sé, Austria Wehrmacht, se hace todo ese mundo, Polonia Wehrmacht, en Bratislava, aquello se esparce porque es una idea buenísima, que es utilizar a los artistas, a los arquitectos y todo para mejorar pues todo lo que era la demanda social en aquella época, que era la construcción de ciudades y los productos de diseño, en fin, se instala el diseño como tal. A ver si empiezo. Bueno, que es creada en 1907 por 12 artistas, entre ellos está Peter Behrens, Joseph Hoffmann, Hermann Mutesius y Richard Rieder Smith. Hay 12 empresas, en fin. Os voy a decir una cosa, en esta época Mies van der Rohe y todo esto son unos jovencísimos, recién terminados arquitectos. No han terminado, Walter Gropius no ha terminado, el Cuervo ni ha estudiado, o sea, y Mies van der Rohe no sé si terminó o no terminó, porque aquí todos los buenos no ha hecho nada de arquitectura. Bueno, el objetivo es un producto industrial refinado, como he dicho, que es que la palabra refinado no pega, o sea, un producto industrial de diseño, que para ello supone todas las disciplinas, o sea, que se impliquen todas las disciplinas, se implicó también el Estado. Después voy a decir una cosa, la Wehrmacht, los nazis se la cargaron y después vuelve a renacer cuando después de la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir el país. Pero después se tira hasta el año 50 y tanto y tal, y entonces llega un momento en que la sensibilidad es otra, ha habido un cambio de paradigma y entonces pues hay más preocupación por el urbanismo, el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero bueno, mientras duró fue buena porque fue como una llamada al orden de lo que se estaba haciendo en Alemania y bueno, y fue muy interesante porque ya me diréis si la Bauhaus no es interesantísima, pero aparte de él, antes de la Bauhaus, todos los, yo qué sé, Peter Behrens, porque es que en alemán, ¿cómo se llama? Bueno, en alemán, ¿cómo se dice? Morfemático, como el español. O sea, se escribe Peter, se dice Peter. Peter Behrens, que era un judío, es el que se inventa el concepto de entidad corporativa. Hace logos, diseña la EG, la Casa de los Trabajadores, la nave industrial donde se trabaja, diseña cada objeto, una exprimidora, no sé cuánto, los publica, los publicita, los pone... Bueno, ese es que se lo inventa. Claro, tenía 3 monstruos también a su lado, pero eso lo inventó, tenía una imaginación prodigiosa. La escalera mecánica, yo qué sé, y bueno, es uno de los que está implicado en la creación de la Wehrmacht. Bueno, la creación de la Wehrmacht lo que quieren es que haya una interdisciplinariedad, o sea, que lo mismo haya arquitectos que escultores, que pintores, que diseñadores, que artesanos, porque no sé por qué se desdeña tanto la artesanía y en el centro de Europa no se desdeña tanto. Se incluye todo, la industria, el urbanismo, etcétera. Bueno, a la difusión de sus ideas contribuye también al principio la publicación de anuarios, luego cada vez más se hacen exposiciones, la primera de ellas es la de Colonia, poquísimos días antes de que empiece la guerra mundial. Estaban flipados también, a lo mejor una semana antes o 4 o 5 días antes de que estallara la primera guerra mundial, 1914. Incluye más de 50 proyectos, o sea, 50 construcciones. Ahí
Walter Gropius hace una cosa muy interesante, un proyecto muy, muy interesante. Todos estos proyectos son también desmantelados. Ahí veo también en la Deutsche Wehrbund de Colonia, que fue terrible la repercusión que tuvo, muchísimo construcción, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo, de esto que son módulos que se construyen en poco tiempo, ellos le dan muchísima importancia porque abaratan los costes de los obreros, de las casas de los obreros, hacen unos proyectos muy bonitos y, ¿cómo se llama? Construcción artificial, que son, bueno, vale, que estoy espesa yo explicándome. Bueno, dentro de estos 50 proyectos destaca, estamos en el año 14, ¿eh? Se hace una feria de la construcción y se construyen 50 proyectos con un teatro precioso que lo hace en Valdebelde, que después se tiene que largar porque es belga. Bueno, dentro de estos 50 proyectos destacan los de Walter Gropius, Bruno Taut, que también he hablado de él, como de Walter Gropius, y Henry van der Velde, que creo que he hablado también de él. No lo sé, porque todo esto hablé al principio. Yo me lo sé porque me lo conozco, he leído muchas cosas. Bueno, otros proyectos que hay muestran el estilo neoclásico. En aquella época, la modernidad, el estilo internacional, el racionalismo está chuchando porque lo que se hace es como un popurrí de historicismo y de neoclasicismo, así un poquito cursilón, que ya está totalmente obsoleto, porque en el siglo XIX les da a los alemanes con que ellos han sido la cuna del, ¿cómo se llama? Ay, oye, no me acuerdo de nada. ¿Cómo se llama el estilo? El gótico. Ay, que no me salía la palabra gótico. Bueno, y se descubrió después que no habían sido ellos, que habían sido los franceses. Pero bueno, mientras duró, bueno, como estaban en aquella época Alemania por encima de todo y construyendo el concepto de Estado desde el Renacimiento y el concepto de nación es del XIX, ¿no? Y estaban ellos en plena cohesión de que después todo eso deviene, todo eso Alemania por encima de todo, deviene en el nazismo y los italianos en el fascismo. No entremos en esos campos. Bueno, estamos en la Wehrbund de 1914 en Colonia, cuando Hermann Mutheus en una conferencia Hermann Mutheus decía que la Wehrbund iba desde el diseño de un cojín, de un sofá, hasta el diseño de una casa. Mirad qué moderno, ¿eh? Y lo que pasa es que él dice que todo esto del Art Nouveau le parece como muy superficial, y lo de que estaban haciendo la Bauhaus con el diseño le parecía muy simplón y muy superficial. Se llaman lenguas los alemanes que cuando se ponen, pero en el fondo me gusta que sean tan directos. Bueno, pero se creó enemigos, ni os cuento, ¿sabéis? Bueno, hay una continuación de la trayectoria de la Wehrbund que se menciona como objetivo principal, que es la tipificación, y surge la llamada Wehrbund Strait o algo así, o pugna de la Wehrbund, porque uno era, tengo que mirarlo en la chuleta, el sector, por ejemplo, en Colonia el sector más funcional es el de Muthesius, todo no lo puedo memorizar, y el sector más individualista es el de Van der Velde. Van der Velde tanto Muthesius como Van der Velde eran buenísimos arquitectos y también ideólogos, pensadores, muy de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Bueno, Van der Velde se va a, ¿cómo se llama?, a Bélgica, Pepa que te quiero, porque esa es la Primera Guerra Mundial y es enemigo, no puede trabajar en Alemania. De esas cosas que tremendas son. Bueno, Henry van der Velde adopta posiciones antitéticas, totalmente contrarias a Muthesius. Bueno, en 1913 surge la Wehrbund suiza y la austríaca. Ya os he dicho que esto se expande como el gas. Durante la Primera Guerra Mundial la industria pierde su papel en la Wehrbund porque, claro, está la industria militar que tiene que fabricar armas. Y entonces, claro, todo esto estamos hablando de una industrialización que va a asumir el proyecto y todo esto lo va a enganchar luego Walter Gropius. O sea, pero que eso estaba allí, no es que emerge de forma espontánea en la Bauhaus. Bueno, pero de pronto hay como un ataque de espiritualidad dentro de lo que es la industria también, pobrecillos, porque menudo tratado de Versalles que los machacan, bueno, los machacan tanto que eso hace posible que emerja el fascismo. O sea, fue una metedura de pata, por parte fue como pisotearlo, y entonces eso, pues claro, ellos volvieron a ser una potencia. La República de Weimar, aunque era un desastrosa, poco a poco se fueron levantando, etcétera, aunque había una inflación horrorosa y tal, porque artísticamente es súper interesante. Bueno, en 1924 la exposición Formas sin ornamento produce el renacimiento de nuevo de la consideración
de las actividades de la World Boom. Bajo la dirección de Mies van der Rohe, se celebra en 1927 en Stuttgart la muestra La Vivienda, que además de la urbanización, es que lo he puesto en castellano, no está de Wessenholder, Le Corbusier, de esto he hablado, de Wessenholder, porque ahí está Le Corbusier, ahí están todos otra vez, y hacen una urbanización preciosa, que como estamos ya en pleno acceso del nazismo, los nazis dicen que bueno, que a aquello les falta la jaima y el zoco, porque eran casas blancas que no eran tejados a dos aguas muy alemanes, etcétera, y entonces dice que todo eso son estos modernillos, esto les falta, bueno, entonces hacen postales y entonces le añaden musulmanes ahí vendiendo alfombras en la urbanización que hace. Bueno, entonces se presentan obras de J.P. Out, Marestam, entre otros, se presentan obras de muchísima gente. Bueno, el tema común es la industrialización de la construcción. La industrialización de la construcción, la industrialización, ¿cómo se llama? De los productos, cualquier producto industrial, el diseño, se crea el diseño. Realmente, posteriormente hay también exposiciones en países vecinos en los que la idea se interpreta de manera diferente, como en 1928 en Brno, no sé cómo se dice, BRNO, mira, que creo que es Polonia, es un sitio precioso. 1929 en Breslavia. Breslavia es Bratislavia, pero decía yo, ¿qué me suena a mí Breslavia? Bratislavia en latín, por supuesto, no sé cómo se dirá Breslavia. Bueno, o en 1932 en Viena. Esto se ha expandido, esta idea, por todos sitios. Las residencias de la urbanización de la Borgund checa o la Baba de Praga de 1932 se levanta con una particularidad para clientes específicos. La urbanización de la Warburg Neubul, ya sabéis que el Art and Craft había tenido la ciudad jardín, que después Mutesius la hace en Alemania. Bueno, la Warburg de Neubul se hace en 1932 y se caracteriza por un complejo general cuidadosamente concebida. En 1949 se organiza exposiciones en Colonia que se ocupa de la reconstrucción del país. Claro, el país había sido arrasado a bombardeo, vamos. Ellos van a tener un plan Marshall que nosotros no. Pero Austria no tuvo plan Marshall, yo no sé, seguramente es que Hitler era austríaco y no sé cuáles fueron los motivos. Bueno, en ellas, pero desde luego los que tuvieron plan Marshall y los que no tuvieron plan Marshall hubo una grandísima diferencia porque el plan Marshall hizo que la posguerra fuera más corta. Hay que negarlo. Bueno, en ellas también se muestra la composición de Max Bill de la buena forma, que es un concepto que formula lo subsiguiente. Bueno, 10 años después cobran importancia otros. Hay un cambio de paradigma, un cambio de sensibilidad. Hay nuevas demandas sociales, como son el desarrollo urbanístico y el deterioro, la degradación del environment, el medio ambiente. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con una pintura o con un fresco. No sé cuál me toca. Venga, muchas gracias.